Hello, my name is Cynthia Leal. I'm sitting here with Marta Leal. The date is December 7th, 2019, and we're recording this interview in Chicago, Illinois. Hola, Mate, ¿cómo estás? Bien, Cintia, estoy muy bien. ¿Nos puedes decir un poco de ti para... Oh, mi nombre es Marta Leal. Nací en México, en el estado de Guanajuato, en un pueblo muy pequeño que se llama Comonfort. Ahí viví por 16 años. Am, es un pueblito muy chiquito y está exactamente a la mitad entre San Miguel de Allende, Guanajuato y Celaya, Guanajuato. Era un pueblito muy chiquito donde todos nos conocíamos y era muy bonito. Yo tuve una infancia muy bonita. Ya nos has dicho un poquito de dónde estabas y dónde o cuándo naciste. Yo nací el 24 de marzo de 1959. ¿Dónde, oh no, cómo, dónde creciste? ¿Cómo era cuando eras niña? Oh, viví en uno de los barrios más, más populares del pueblito de donde yo soy y se llama el barrio de los Remedios. Enfrente de donde nosotros vivíamos, la casa de mis papás, ahí había una estación del tren y era un tren de pasajeros. Entonces siempre que los trenes pasaban, a mí me gustaba mucho salir a, a decirles adiós a los que iban en el tren. Me gustaba mucho. Y me gustaba mucho ver cómo la gente cuando pasaban en el tren les daba mucha risa porque yo en ese entonces yo creo que tenía como unos 6 o 7 años y yo creo que se les hacía gracioso que yo salía corriendo a decirles adiós y pues me contestaban el saludo, me decían adiós. Entonces, fue una época muy bonita de mi vida y es, vivía yo enfrente de la escuela donde yo iba a la primaria y pues casi la mayoría de los niños en ese entonces en el pueblo tan chiquito, porque ahí en el pueblo donde yo crecí, casi todos nos conocíamos, era un modo de vida muy diferente al que es ahora. No había tantos peligros, no, la gente, juntarnos para platicar o para decirnos chistes, o para jugar a la pelota, brincar a la riata o lo que fuera. Y la mayoría era de gente muy, muy humilde. ¿Me puedes decir un poco de lo que te acuerdas de tu mamá y tu papá? Eh, Mira, de mi mamá no la recuerdo mucho porque mi mamá murió cuando yo tenía 5 años y los recuerdos que tengo de ella son así como muy, muy vagos. Solamente recuerdo su figura como una persona muy alta y que tenía un pelo negro, rizado, y que era muy, muy bonita, pero yo creo que todos hijos cuando somos chiquitos vemos a nuestras mamás bien bonitas. Entonces, muy pocos recuerdos yo tengo de ella y de mi papá sí lo recuerdo un poquito más porque como yo fui una de las más chicas, mi papá fue un hombre muy amoroso conmigo y yo lo recuerdo más bien emocionalmente, físicamente casi no lo recuerdo. ¿Tenías hermanas y hermanos creciendo y si, cómo eran cuando estaban creciendo? Oh, tenía dos hermanas más grandes que yo y tenía hermanos, tenía 6 hermanos en aquel tiempo porque ahorita ya han fallecido tres, pero éramos una familia muy grande, entonces era mi hermano más grande me lleva a mí como con 15 años parece ser, me llevaba con 15 años. Él ya falleció, pero era una familia de clase media baja que nos gustaba, pues era la clásica familia mexicana donde se pelean a la hora de la comida, y en ese entonces pues la comida no era muy abundante,
Entonces todos peleábamos por el plato, porque el plato que tuviera más comida, el plato que estaba más bonito. este yo crecí en un medio donde las mujeres teníamos que trabajar más que los hombres, porque como los hombres eran los que llevaban la comida a la casa y eran los que trabajaban, entonces nosotras las mujeres teníamos que atender a los hombres. Era una época uh, social muy difícil para nosotras las mujeres, porque incluso yo era de las somos 3 mujeres nada más en la familia, pero de esas 3 mujeres yo fui la primera que fue a estudiar, porque las mujeres no deberíamos de estudiar, los hombres sí, pero las mujeres no. Entonces fue una época bonita porque la mayoría de mis hermanos ya eran grandes, ya eran muy grandes. Entonces yo pude ver cómo mis hermanos, el tipo de música que les gustaba, porque a ellos les gustaba mucho la música en inglés. Ujú. Entonces, me gustaba escuchar la música en inglés, no le entendía absolutamente nada, igual que ahora, pero antes menos. Y escuchaba la música y me gustaba mucho, no sabía lo que decía, pero me gustaba mucho la música porque la escuchaban mis hermanos los grandes. Y bailábamos, me gustaba mucho ver cómo se vestían, porque en ese tiempo era el tiempo de los vestidos psicodélicos, de los colores psicodélicos. Y a mí se me hacían tan bonitos, y ver a mis hermanos bailar y las minifaldas que se ponía mi hermana la mayor, a mí se me hacía algo muy, muy bonito. ¿Cuál era tu favorita canción? En aquel tiempo mi favorita canción era la canción ¿cómo se llaman? Era una canción que se llama ¿Quién detendrá la lluvia? Ujú. Y es de los Creedence. Oh. Los Creedence, ajá. ¿Qué es tu mejor o peor memoria de cuando eras niña? Mi memoria peor es la muerte de mi mamá, porque yo me recuerdo cómo murió. No, recuerdo el ver a mi mamá metida en una caja. Yo no entendía por qué. Ver llorar a mi papá, y ese creo que fue el peor recuerdo que yo tengo en toda mi vida, la muerte de mi mamá. Y uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia, pues la convivencia con mis 2 hermanos los más chicos, con mi hermano Mati, con mi hermano Raúl. Con ellos tuve una infancia tan feliz, que es el único momento que yo de mi vida me regresaría. Que si tú me preguntas que tú pudieras, si volvieras a nacer, ¿qué harías? ¿Qué te gustaría volver a vivir de tu vida pasada? Yo creo que el haber jugado y convivido con mis hermanos. Este, ¿Cómo puedes describir un día perfecto cuando eras niña? Yo creo que yo tuve muchos días perfectos cuando fui niña. Un día perfecto para mí era un sábado que no iba a la escuela. Un sábado ir con mis hermanos teníamos una abuelita que tenía un una huerta, no sé aquí cómo se le describa. Era un terreno muy grande, un lote muy grande, donde tenían plantadas muchas aguacates, limas, árboles frutales. Y mi abuelita nos regalaba un 20 centavos, y le íbamos y le quitábamos la mala hierba a ese terreno que ella tenía. Y nos íbamos mis 2 hermanos, los más chicos, y yo, y jugábamos tanto, 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 y comíamos fruta, y llegábamos bien tarde, ya muy cansados, y después de eso nos salíamos a jugar con todos los amigos del barrio. Este, um, ¿tú has pensado de cuando te mueres, cómo te quieres que te recuerden la gente en general? Fíjate que yo creo que toda la gente, cuando nos morimos, todos, 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 dejamos un recuerdo en todas las personas. Porque aunque seamos las peores de las personas, siempre, siempre en la vida
tuvimos que tener un momento bonito y un regalo que darle a la gente que más queremos. Entonces, yo creo que si cuando tú eres amoroso y cuando tú quieres a la gente por lo que es la gente, yo creo que cuando te mueres la gente te recuerda con cariño y así es como yo quiero que un día como como en este caso a lo mejor tú la tía que se reía mucho, que vacilaba mucho, que bailaba mucho, que los abrazaba mucho. Yo creo que ese es lo mejor, la gente que es natural y es espontánea. ¿Y te da miedo como el pensamiento de morir? No, no, ¿Por qué tú crees? no me da miedo porque yo creo que cuando tú naces y tienes una vida buena y esa vida buena la has vivido como tú has querido, el día que tú te mueres en paz, porque hiciste todo lo que tú quisiste. Yo he hecho todo lo que he querido, nada, no he tenido límites para mi vida. Yo si he querido viajar, he viajado, si he querido conocer, he conocido. He tenido muchas amigas, muchos amigos, estudié lo que yo quise estudiar, trabajé en lo que quise trabajar, me vine a los Estados Unidos cuando yo quise, entonces yo creo que yo estoy completa porque no he puesto límites a mi vida, yo he sido feliz y yo creo que eso es la meta que todos quisiéramos alcanzar. ¿Qué es una de tu más mejor memoria de cuando estabas en la escuela primera o secundaria? Mi mejor memoria, yo creo que la mejor memoria de cuando está uno en la primaria, para mí, es a empezar a descubrir cosas, como es empezar a descubrir que puedes leer un buen libro, que puedes escuchar una buena música, que puedes tener amistades. Ya cuando estás en la secundaria, yo creo que lo más bonito que tú vives es, aparte de ir y estar estudiando, porque tú quieres estudiar y quieres salir adelante, es despertar al amor, a enamorarte, a ver a los chicos de diferente manera, a sentir que eres una persona que le gustas a la gente. Y aparte de eso, todavía un plus es que tú puedas estudiar y puedas formarte y puedas ser alguien. Um, ¿Cuándo conociste a tu esposo? Um, bueno, a mi primer esposo lo conocí cuando yo tenía 7 años. Y lo conocí yendo yo a trabajar. Y y nos encontramos de repente, nos cruzamos. Y entonces él se interesó más por mí que yo por él. Yo todavía estaba muy chica. Pero yo creo que yo le llamé la atención y entonces él empezó a, a contactarme, a buscarme y así se dieron las cosas. Este, Gracias. ¿Qué eran las mejores o más o momentos más difíciles ya de tu matrimonio? Yo creo que lo más difícil de mi primer matrimonio fue la inexperiencia que yo tenía y aparte de eso yo creo que fue am, la in- bueno, aparte de la inexperiencia, yo creo que fue no haber sabido cómo, cómo salir de un círculo en el que sin querer me metí en de violencia doméstica. Este, uh, no poder contarle a nadie que tienes un problema tan fuerte de violencia doméstica y que nadie te pueda ayudar y que tú estés tan metida en ese círculo que tampoco encuentras la luz de cómo poder ayudarte. Ese yo creo que fue el momento más difícil. Y como, por ejemplo, como para los jóvenes que están en misma situación de una relación violencia, ¿qué advice tienes para ellos? Yo les aconsejo que hablen,
que no te quedes callada, que siempre habrá alguien que te pueda decir que lo que pasa no es normal, que un empujón no es normal, que un grito no es normal, que una cachetada no es normal, que te digan tonta no es normal. Entonces tú tienes que, cuando alguien te diga eso, cuando estás en una relación de alguien que supuestamente te quiere, tú tienes que entender que si alguien te quiere, no te tiene que ni empujar, ni dar una cachetada, ni decir que eres tonta, no, una persona que te quiere crece contigo. Entonces, ni siquiera la primera vez debes de dejar que pase. Cuando tú sientas bien, está tratando de hacerte menos o de lastimarte, tienes que buscar la manera de salir de esa relación. En primer lugar, contándoselo a alguien a quien tú más confíes. Tú debes de contarlo y debes de decir, siempre hay alguien que me puede ayudar y tenemos que salir de esa relación. La primera vez que descubriste que ibas a ser mamá, ¿cómo te sentiste? Me dio miedo porque en ese entonces tenía yo 19 años. Y me dio mucho miedo porque no sabía qué iba a pasar con mi cuerpo, no sabía qué iba a hacer yo con un niño. Entonces me dio miedo al principio, pero después me dio mucho gusto, me dio gusto saber que yo podía darle vida a un ser humano, pero me dio miedo porque era una relación que no era buena. Y me daba miedo porque no le estaba ofreciendo nada bueno a ese nuevo ser que iba a venir al mundo. Y puedes describir el momento que viste la primera vez a tu hija. Yo creo que es una de las cosas que no podemos describir. Yo eso lo describo como cuando vas a una feria y de repente ves cómo salen las luces, los juegos pirotécnicos, Sí. que salen muchas luces, y te quedas asombrada de todas esas luces que estás viendo y que no hayas para dónde voltear de lo maravilloso y bonito que es. ¿Cómo haciéndote mamá te ha cambiado? Muchísimo, muchísimo, porque desde el momento en que, cuando tuve yo mi primer hijo, fue una sensación de saber yo, uno que venía al mundo, que lo iba a proteger y que lo iba a querer y que iba a ser lo más importante de mi vida. Yo tengo 3 hijos y los 3 han sido los seres más importantes que ha habido en mi vida. Pero mi último hijo, yo creo que como ya lo tuve en la conciencia de que yo ya era un ser humano con, 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 con toda con toda la experiencia ya del mundo, yo creo que fue muy diferente, porque ya lo tuve con esa conciencia de saber que era un ser humano que sí venía a este mundo con todo no, ya sin miedo, porque ya no estaba en una relación difícil ni de violencia, y era una relación totalmente diferente con mi segundo esposo. Entonces ya era diferente, y el que te acompañen, el que te aconsejen, el ver que la otra persona se involucra mucho, entonces es totalmente diferente. Pero las 3 han sido las mejores experiencias de mi vida. ¿Tienes favoritos de historias de tus niños? Tengo muchas historias muy, muy bonitas de los 3. Y de cada uno tengo diferentes historias pero yo creo que la convivencia diaria es lo más bonito que puede haber con los hijos. Y no hay una historia más importante ni otra. Yo creo que todo, desde que te levantas y un abrazo, un beso de tus hijos,
o que te digan, cuando llegas de trabajar, que te digan, descansa porque te veo cansada. Eso es maravilloso, eso es muy importante para nosotras las mamás. ¿Tú quién crees era el más latoso de tus tres El hijos? segundo. El segundo, porque yo hasta el día de hoy no sé qué tomé cuando lo tuve a él. No sé qué vitamina me faltó o no sé dónde estuvo el fallo, porque es algo que es increíble. Tiene una vitalidad, oh my God, que no puedo creer. El segundo es el más, pero el más. Yo le digo cascabelito porque siempre está sonando y siempre está en movimiento y siempre está riendo y siempre está bailoteando y yo el segundo. Tú cuando eras niña, ¿qué pensabas que ibas a hacer o qué querías hacer cuando crecías? Yo cuando era niña, yo siempre pensé que iba a ser trapecista. Como del circo. Oh. Ajá, las que se avientan así en los como columpios. Oh, sí. Yo siempre cuando la primera vez que fui al circo y vi a las trapecistas con sus plumas, con sus ojos, su maquillaje tan bonito, y verlas que tenían unos cuerpos muy esculturales y ver cómo se paraban con aquella elegancia y todo, yo siempre decía, yo cuando sea grande, yo voy a ser trapecista. Siempre ese fue mi idea aferrada a que yo quería ser trapecista. ¿Tú crees en la vida Después de la muerte? Yo creo que no. Yo no creo. ¿Por qué tú crees? Porque yo creo que somos materia. Somos materia y como materia, nuestro cuerpo es materia y el día que te mueres, se acaba. Es como cuando tú plantas una flor y esa flor por pesticidas o porque no la regaste o o porque se heló, se muere. Así también nosotros nos morimos y no quedamos nada. Y yo pienso que después de la muerte no hay nada. Y sí, cuando te mueres, por ejemplo, si ves a Dios, ¿qué le querrías decir a él? ¿Qué le diría yo a Dios? Yeah. Si yo llegara y viera a Dios, yo lo único que le pediría a Dios es que no hubiera hijos sin padres, que no hubiera niños con enfermedades, que no hubiera niños en la calle pidiendo dinero, que no hubiera niños tirados en la calle durmiendo en cartones, que no hubiera niños golpeados, que no hubiera niños abusados ni maltratados. Eso le pediría yo a Dios. ¿De dónde es tu mamá y de como qué heritage es de tu mamá y tu papá? Mi mamá es mi mamá, ¿de qué partes son y qué edad tiene? No, como de qué descendencia es tu mamá y de tu No, papá. mi mamá, hasta donde yo sé, mi mamá, su papá era español y mi mamá su mamá era mexicana y mi papá, sus papás sus papás pues eran mexicanos. Y más hablando de México allá, ¿tú crees que ha cambiado mucho de cuando eras chiquita y cuando eras, cómo es ahorita y cómo? Oh, claro que sí, ha cambiado mucho. ¿En mal o buena? Yo creo que ha evolucionado y todo en la vida tiene que evolucionar. Yo a lo mejor puedo decir que ha evolucionado para mal, pero también hay que ver que mis papás, si les estuvieras haciendo esta pregunta, te dirían, mis tiempos fueron mejores. Entonces yo creo que todo tiene una evolución, la mitad para bien y la mitad para mal.
Entonces yo pienso que es natural la evolución que se va dando. Y en México, pues las cosas no sé cómo estén ahorita, pero como me cuentan, creo que están mal, pero es parte de la evolución que está teniendo la vida. ¿Y tú qué pensabas cuando vivías allá y te viniste de aquí? ¿Tú pensabas que te ibas a quedar aquí o que te ibas a ir otra vez? No, yo pensaba que me iba a quedar porque yo cuando vine aquí, yo vine huyendo de la violencia doméstica. Ujú. Entonces yo vine huyendo del papá de mis hijos. Necesitaba yo separarme para que él no me los quitara y y dejara de haber violencia doméstica en mi matrimonio. Pero yo vine para quedar. ¿Y te había gustado quedarte allá pero divorciarte de tu primer esposo o mejor era la vida mejor venirte aquí? Pues para mí fue mejor aquí porque cuando tú sufres de violencia doméstica, no puedes quedarte en el lugar donde se está ejerciendo la violencia doméstica porque eh, en este caso la persona con la que yo me casé, yo sabía que no iba a dejarme vivir en paz. Entonces, para mí llegar a los Estados Unidos fue, fue mi salvación, fue haberme salvado, me salvó la vida. Y no tenemos que hablar si no quieres, pero como por ejemplo la situación que cuando se llevó tus hijos allá y no te los regresó, te sentiste muy feo, pero puedes describir como un poco cómo te sentías. Oh, yo, cuando él se los llevó, fue una situación muy dura porque yo me quería morir. Yo no quería vivir porque cuando ellos se fueron, yo creo que las mamás cuando nos dejan sin nuestros hijos, nos quitan el alma y se nos hace un agujero muy grande en el corazón. Pero pero también piensas que si tú no eres lo suficientemente fuerte, lo suficiente, entonces la persona que te está haciendo daño va a ganar la batalla. Y cuando tú entras en ese círculo de violencia doméstica, es como una carrera de resistencia. El que resiste más es el que gana. Y yo quería volver a ver a mis hijos. Y yo tenía que ser fuerte. Y fue lo que hice. Primero que nada, fui a buscar ayuda y estuve en tratamiento psicológico. Y después de ese tratamiento psicológico, entonces sí ya me sentí con fuerzas. Empecé por divorciarme y por pelear a mis hijos. Y afortunadamente el día de hoy, mis hijos están conmigo. Y por ejemplo, como tus hijos también vivieron por esa situación y crecieron muy bien de todo. Pero tú crees que si no hubiera pasado eso, ¿tú crees que habían crecido un poco diferente? Sí, sí, no, sí, porque el que tú le quites, yo creo que el quitarle la mamá a los hijos, yo creo que es como lastimarles su corazón, es algo que tú haces y que no hay manera de borrarlo ya. Es una situación, para mí yo creo que es la peor situación que un ser humano le puede hacer a otro ser humano. Y los lastimas de esa manera, entonces no puedes tú decir que los quieres cuando eres capaz de lastimarlos de esa manera. Porque si tú sabes que su mamá es buena y es una buena persona, entonces no tienes derecho a ninguna madre que es buena, no tienes derecho a quitarle a sus hijos.
Ok, muchas gracias, Mate, Ah. por dándome tu tiempo para entrevistarte. No, al contrario, muchísimas gracias que me dejaste platicar contigo y que me dejaste hablar y que ahorita ya me siento muy contenta por esa entrevista y que ojalá todo esto que yo dije, sobre todo los que tienen problemas con teniendo una pareja que es violenta, el consejo es no lo callen, háblenlo. Muchas gracias. Did it record?